Ya estamos de regreso, unos minutitos de que den las 8 de la mañana. Déjeme comentarle que recientemente se ha registrado un aumento de casos de bullying en México. Sin embargo, pues esta acción es un sufrimiento silencioso de la niñez de nuestro país. Y para hablar acerca de este tema, saludo en esta mañana y a la distancia a Romy Acosta, ella es directora del Instituto Juconi de la Fundación Juconi México. Romy, es un gusto tenerte en este espacio. Muy buenos días. Buenos días, Katia. Muchísimas gracias por invitar a Juconi a hablar de este tema tan importante. Siempre preocupados por la niñez y sobre todo pues en estos casos de violencia, ¿qué está sucediendo con este acoso escolar en donde pues muchos niños han estado involucrados en los últimos años y cada vez vemos más casos en aumento preocupantes y escenas y videos que nos dejan con la boca abierta en donde lamentablemente pues también pequeños han perdido la vida pues por este acoso escolar? Así es, y digamos, hay números que son reveladores, ¿no? Hay una encuesta nacional de salud y nutrición que se hizo en 2021, ya tiene su tiempo, pero sí nos muestra un poco como la numeralia a nivel nacional, ¿no? Que 30.000 personas más o menos entre 10 y 17 años habían sido víctimas de violencia física en la escuela en los últimos 12 meses, en el periodo, ¿no? De que se hizo la encuesta. Como bien dices, pues hemos visto, ¿no? Evidencia de que en las escuelas se ha estado dando esta situación. En este número, digamos, para ver el impacto, implica que 2 de cada 1.000 niños de entre 10 a 17 años estuvieron siendo víctimas de violencia física escolar durante el 2021, ¿no? Entonces, es un número importante, ¿no? Y hay otras estadísticas, por ejemplo, la prueba PISA que se hizo antes, también mostró que 23% de los estudiantes en México había sufrido acoso escolar o bullying, al menos algunas veces al mes durante el 2018, ¿no? Digamos, ya no es tan reciente, pero sí nos hace ver un poco la situación que se vive y que se sigue sosteniendo, digamos, de violencia en las escuelas y que pues es algo, o sea, es una emergencia, ¿no? Tenemos que hacer algo ante esta situación. Totalmente de acuerdo, bien menciona, las cifras son graves y tenemos Así pues es. que prevenirlo, identificarlo a tiempo, pues para que no llegue a consecuencias graves. Y ahí precisamente hablando de consecuencias, pues no solamente es a nivel mental, psicológico, sino también a nivel físico. Y Así es. precisamente Romy, pues ¿cómo identificarlo? ¿Qué signos puede dar a conocer un pequeño que está sufriendo de este tipo de violencia? Fíjate que, digamos, es importante que las familias, madres, padres, cuidadoras, cuidadores, la familia en general, podamos ser muy observadores, ¿no? Conocemos a nuestras niñas y niños y muchas veces un cambio de comportamiento, por ejemplo, em, eh, suele venir después de cierto o de haber vivido situaciones de violencia en cualquier ámbito, en la escuela también, ¿no? Y se puede ver, por ejemplo, que el niño el fin de semana prefiere, o sea, quisiera que no acabara el fin de semana, empieza a sentirse mal, se empieza a enfermar, etcétera, el domingo, ¿no? Por ejemplo, para hacer lo posible, digamos, por evitar ir a la escuela, también el bajo rendimiento. Cuando abruptamente bajan el rendimiento escolar o se encuentra muy triste o muestra cambios de humor, es importante que nosotros los observemos porque digamos, estos son, estoy generalizando, pero cada niño también tiene, o niña, o adolescente, su forma de ser, su personalidad, y muchas veces estas situaciones de violencia hacen que haya cambios, ¿no? Muy abruptos en su comportamiento, o también físicamente, ¿no? Por ejemplo, pierde su material, viene muy sucio, viene lastimado, ¿no? Esos son signos muy evidentes, ¿no? O pide dinero porque a lo mejor los niños o adolescentes que lo están acosando le piden dinero, por ejemplo, ¿no? Eso pueden ser signos, pero tenemos que estar atentos, ¿no? O también síntomas psicosomáticos que le llamamos en psicología, que son como me duele la cabeza, me duele la panza, no quiero ir, no quiero comer, no puedo dormir porque ya sé que mañana voy a ir a la escuela. Y muchas veces para niñas y niños y adolescentes es difícil nombrar lo que les está pasando. Pero también yo aquí quiero como subrayar, digamos que a veces cuando los niños no nos quieren decir lo que les está pasando, o las niñas o los adolescentes, es porque muchas veces en la propia familia pues utilizamos un enfoque desde pues la violencia física para poder ejercer la disciplina, ¿no?
Claro. Entonces, al estar muy normalizada la violencia también en los entornos familiares y comunitarios, a veces para los niños es difícil decir, me está pasando esto, porque dentro del entorno también muchas veces viven situaciones de violencia física, psicológica, etcétera. Entonces es también complejo nombrar. En ese sentido, nosotros el llamado que siempre hacemos es el poder, pues como mamás, papás, etcétera, empezar a utilizar también diferentes enfoques, ¿no? De violencia, perdón, de disciplina positiva, de crianza positiva, ¿no? Donde podamos fortalecer nuestra relación con nuestros hijos de confianza para que nos puedan contar lo que les pasa, ¿no? Y podamos actuar a tiempo. Y precisamente, Exacto. ¿qué hacer si ya descubrimos, si ya vimos que mi hijo es víctima de bullying? Exacto. Ahí el llamado, digamos, que hacemos nosotros es el poder contribuir de manera colectiva con la escuela. La escuela tiene que estar involucrada. Las situaciones de violencia que se dan en un lugar tienen que ser responsabilidad también de ese ambiente, ¿no? O sea, como escuela es importante que la escuela tome acciones para poder generar un ambiente, una cultura de paz dentro de la escuela y tomar acciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, el ver qué campañas se pueden hacer para trabajar el tema de cómo tener un buen trato en la escuela, ¿no? Cómo llevarnos aquí, qué valores vivimos en esta escuela, etcétera. Como todas estas campañas que las escuelas tienen que hacer y también que se haga algo específicamente sobre los hechos, ¿no? O sea, si hay niñas, niños y adolescentes, identificarlos, trabajar con ellos, hablar con ellos, ver la forma de fortalecerlos también a estos niños, porque sí es importante decir que un niño que está ejerciendo violencia hacia otro niño o niña está viviendo violencia en algún ámbito. La violencia es algo que se reproduce, es algo que se normaliza y se reproduce, y si yo estoy viviendo violencia muchas veces se lleva lo llevo al ámbito en el que me relaciono, ¿no? Entonces muchas veces niños que ejercen violencia están viviendo violencia, por ejemplo, dentro de su familia, y nada más lo que hacen es reproducir con alguien que sienten que ellos tienen más poder sobre ese niño, la violencia que viven en su familia. Entonces, es importante que ahí sí hay responsabilidad en el niño que ejerce violencia, pero también en el entorno, de manera sistémica, para que podamos fortalecer a estos niños y que se empiece a generar una cultura de buen trato y buena relación en el ambiente escolar y también en la familia, ¿no? Pues hay mucho que hacer todavía en este tema. El 2 de Sí, mayo, hay que mencionarlo, fue el Día Internacional en contra del bullying. Hay que ponerlo sobre la mesa, hay que platicar, hay que atacar la raíz, porque sí, la violencia lamentablemente muchas veces empieza en casa. Hay que así prevenirlo, es. hay que hablar con los pequeños, hay que tener este lazo de comunicación, también creerles, y sobre todo porque es una problemática que bien ya lo Exacto. mencionabas, 2 de cada 1000 niños la viven, pero se vive a diario en diferentes escuelas, hay muchos focos rojos y ya no solamente es en la escuela, sino también se extiende a casa con el ciberbullying. Así que hay mucho que hacer en este tema. Yo te agradezco, Romy, por ponerlo sobre la mesa. Hay que acercarnos a fundaciones que trabajan como ustedes contra la violencia, acercarnos a psicólogos especialistas en este tema para poder proteger a los pequeños de cierta manera, que conozcan esta problemática, que conozcan cómo actuar, y esto puede salvar pues una vida. Así es. Muchas gracias, Katia. Te agradezco mucho, han estado apareciendo las redes en pantallas de Juconi para todos los interesados que quieran conocer más acerca de este tema, acerca de la violencia que se vive no solamente a nivel escolar, pues pueden acercarse a ellos. Gracias a Romy Acosta, directora precisamente de este instituto, el Instituto Juconi, esta fundación. Muchísimas gracias.